Buenas noches. Les doy la bienvenida a Hola. esta entrevista sobre musicoterapia y música mexicana. Como parte de las entrevistas que está organizando la Asociación de Musicoterapeutas en México, mi nombre es Horacio Hernández Valencia, soy musicoterapeuta humanista y coordinador de la Comisión de Regulación Profesional de la asociación. Bueno, pues el día de hoy tenemos invitados de lujo. Me voy a permitir presentar primeramente a Mirna Yam. Ella es titulada de la licenciatura en percusiones por el Conservatorio de Música del Estado de México. Ha participado en la sección de percusiones de distintas orquestas sinfónicas y con agrupaciones de música de cámara con las que se ha presentado en México y en el extranjero, entre las que destacan las giras de música mexicana tradicional y contemporánea realizadas por el marimbista Javier Nandayapa y con Pasatono, Orquesta Mexicana. Como solista ha realizado numerosos conciertos, clínicas, talleres y clases individuales para niños, jóvenes y adultos. Cursó el diplomado en facilitación humanista y cuenta con el máster en musicoterapia humanista por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, donde colaboró como parte del equipo de docentes de formación musical creativa. Actualmente está implementando la musicoterapia grupal para niños dentro del ámbito escolar y cursa el diplomado en tanatología básica online y parte de la Asociación Mexicana de Tanatología. Y también nos acompaña esta noche Javier. Bienvenido Javier Nandayapa. Javier Nandayapa tiene una importantísima trayectoria a nivel nacional e internacional, producto de su indiscutible calidad y valía como exponente de la música mexicana y de excelencia en la ejecución del emblemático instrumento que es la marimba. Inició sus actividades musicales en 1989 con la marimba Nandayapa y desde 1992 ha ofrecido diversas clínicas de marimba mexicana en diversas universidades, conservatorios y escuelas de música de Estados Unidos, Europa, Asia, Centro y Sudamérica. En 1995 comienza su actividad como solista y en 1999 publicó un método didáctico para marimba mexicana. Ha recorrido 50 países de los 5 continentes del mundo, se ha presentado como solista de diversas orquestas de cámara y sinfónicas, así como bandas sinfónicas de México, Lituania, Polonia, Portugal, Argentina, Chile, Panamá, Colombia y Paraguay. Ha realizado a la fecha 15 grabaciones como solista y como músico de sesión. Ha participado en más de 20 producciones discográficas en muy diversos géneros y estilos musicales. Con la marimba Nandayapa ha realizado 15 grabaciones. Ha sido becario del FOCAEM, el Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México, del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, e Ibermúsicas en diversas ocasiones. Es artista de las compañías norteamericanas Marimba One, Innovative Percussion y Alufon DK de Dinamarca. Pues bienvenidos, Javier, Nida, Mirna. Qué Gracias. gusto Muchas gracias. tenerles aquí en nuestras sesiones a la Asociación de Musicoterapeutas. Y bueno, antes de comenzar propiamente la entrevista, pues les quiero preguntar cómo están, cómo se sienten, sobre todo de poder compartirnos pues, su trayectoria con la música mexicana, con la música de marimba tan tradicional para nosotros los mexicanos y este vínculo con la musicoterapia. Adelante, quien quiera comenzar. Bueno, pues yo estoy muy contenta, muy agradecida también de poder participar con la AME en estos ciclos de conferencia que están realizando. Me parece muy importante y trascendente que le estén dando un espacio a la música vinculada con la musicoterapia, ya que es nuestro elemento fundamental para trabajar con la musicoterapia, la música. Y pues muy contenta de poder además en esta ocasión pues compartir con Javier este privilegio, ¿no? Ambos como músicos, yo también desde mi visión como musicoterapeuta y pues con ustedes
que es una asociación tan importante para todos los musicoterapeutas en México y en el mundo, ¿no? Porque cada vez va tomando mucho más fuerza esta asociación. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, bueno, Mirna. también muchas gracias por la invitación. Pues en mi caso, pues yo muy abierto porque he estado muy acostumbrado a el objetivo de la música, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues también con cierta expectativa, ¿no? De qué va a pasar esta vinculación de la música y la musicoterapia, que obviamente, bueno, no me es ajena, pero pues pues muy interesado también en lo que, en las preguntas, en todo lo que vamos a charlar. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a compartir experiencias. Claro, bienvenidos. Y sí, digo, Javier, yo la verdad me siento muy cercano a la musicoterapia, ¿no? O sea, pues como, pues por cómo te conozco, el vínculo, tus experiencias igual en la musicoterapia. Entonces, pues va a ser seguramente una charla agradable esta. Claro. Bueno, ¿quieren compartir este video del que me estaban platicando antes de entrar? Y a partir de ahí nos lanzamos. Sí, claro que sí. Bueno, queremos Adelante. compartirles una grabación que hicimos durante el 2020, me parece. 19 y 2020. 2020. Son imágenes de diferentes. Ajá. Es una sola pieza musical en diferentes lugares donde tuvimos la oportunidad de interpretarlos. Nosotros somos esposos y participa con nosotros en esta pieza nuestro hijo de 10 años, Sefer Yamir. Y queremos compartir con ustedes esta música que es una parte de la música que hacemos juntos, porque la música mexicana abarca mucho. Abarca tanto la música tradicional mexicana, en la marimba tradicional. Yo uso muchos tipos distintos de percusiones en la música que hacemos. También hacemos música mexicana contemporánea, que aunque tiene siempre bases de lo tradicional, pues es otro lenguaje distinto. Entonces es una gama muy amplia de colores. Pero para abrir boca y abrir oídos y abrir cuerpo y abrir todo lo que se necesita para recibir la música, pues queremos compartirles este video que es una pieza tradicional mexicana y los dejo para que lo disfruten.
¿Qué tal? Está enorme. Está enorme su Sí, hijo. pues es que nosotros somos Qué, grandes qué también. impresión, qué impresión. Tan chiquito que lo conocí. Bueno, desde la Sí, panza que lo conocí. exacto. Exactamente. Entonces está enorme, qué impresión cómo han pasado los años. Sí, Él, por nosotros no, seguramente. no, seguro que no. A ver, bueno, escuchando esto, me surgen dos preguntas. Y bueno, las dejo si quien la quiere contestar o inclusive los dos también me gustaría que los dos las contestaran. Primero, emocionalmente, a nivel de sensaciones, ¿qué les va pasando cuando se plantan en el escenario con música tan mexicana, tan de raíz mexicana, con este instrumento tan mexicano y además en otro país? ¿No? O sea, ahorita en estos videos que nos compartieron, tanto en España como en Portugal, ¿qué les va pasando a ustedes como músicos? Al músico, ¿qué le va pasando a quien interpreta? Bueno, en mi caso, al venir de una tradición, en mi familia, pues ya son más de 100 años de diferentes generaciones, ¿no? De mi parte iría hasta mi bisabuelo, que bueno, tocaba la marimba, su instrumento era el clarinete, de ahí mi abuelo, que fue constructor de marimbas, se casó mi papá como ejecutante. Entonces ya 5 generaciones, o sea, yo soy parte de la 4ª generación. Pues bueno, el instrumento, pues un instrumento que tenemos muy arraigado, la marimba, pues ya por ende, ¿no? Por tradición familiar. Y en el caso de la música mexicana, siempre el impacto que tiene hacia afuera, afortunadamente, generalmente es muy bien recibido. Hay algo, esta alegría natural que tiene mucha de nuestra música. Entonces sí, al proyectarlo, pues sí se da una conexión con el público generalmente muy bonita, ¿no? O sea, afortunadamente, pues sí, el nombre de México a mucha gente le llama la atención, la música es bien recibida. Entonces sí, para mí pues siempre es un estandarte, ¿no? Llevar la música mexicana. A veces, como comentó Mirna, que también hacemos otros tipos de música. En mi caso, yo tuve un periodo de tiempo que iba yo más hacia la música contemporánea, comisionando a compositores mexicanos, pero después me di cuenta que sí, la música mexicana era un estandarte. Entonces, siempre ya desde un buen tiempo para acá, aunque yo hiciera un recital de música contemporánea, pero la parte de la música tradicional me parecía muy importante como para cerrar y englobar, ¿no? Todo lo que era darle una forma circular, ¿no? Para cerrar ahí una de mis presentaciones. Entonces, pues sí, siempre yo siento muy bonito, ¿no? La conexión del instrumento y de ahí hacia el público, por medio de la música mexicana, pues generalmente es muy bien recibida en general. Bueno, en Gracias, mi Jaime. caso, perdón, en mi caso, bueno, en este video quiero aclarar que la marimba que escucharon, que pudieron escuchar, no es la marimba tradicional, el instrumento no es la marimba tradicional mexicana. Ya Javier les platicará más adelante cuál es la diferencia con la marimba tradicional. Obviamente, al estar en el extranjero, generalmente utilizamos las marimbas de concierto, que es la que pudieron escuchar. Sefer Yamir y yo estábamos usando cajones flamencos en ese caso, que bueno, es un instrumento de percusión que, como ustedes pueden observar, nos sentamos sobre el instrumento. Entonces, es un instrumento que yo he adoptado como muy mío, porque cuando estaba en gestación Yamir, que estaba yo embarazada, pues yo tocaba el cajón. Entonces, mi conexión con el instrumento también y las vibraciones del instrumento pues llegan a todo el cuerpo porque estoy en contacto directo con el instrumento, ¿no? Entonces, yo me siento muy segura en ese instrumento cuando estoy tocando en el escenario que sea, muy segura en todos mis niveles, ¿no? Emocionalmente, energéticamente, físicamente. Y estando en el extranjero, tocando la música mexicana, es el mismo efecto con la música mexicana. Yo me siento cobijada, súper segura de que va a ser un vínculo con el público, de que va a llegar a su corazón y de que les va a gustar, o sea, de que algo les va a mover, estoy segura.
no tengo ninguna duda de que siempre les mueve, incluso en los países donde las personas son menos expresivas que nosotros, que por su naturaleza geográfica y todo, su temperamento es un poco menos expresivo, porque no podemos saber realmente cómo sienten, ¿no? Pero que lo expresan de una manera distinta, menor o con menor expresividad a la que estamos familiarizados nosotros, pero siempre les mueve algo. Entonces, yo estoy tocando y pues estoy sintiendo todo. Siento toda la vibración del instrumento, toda la vibración de la música, y entonces ya soy el canal, porque ya llega a la gente lo que yo hago en el instrumento, habiendo pasado por todo eso en mí, ¿no? Y pues sí, como dice Javier, la gente se conecta a través de la música con nosotros como intérpretes y se logra algo muy bonito, ¿no? Que finalmente pues es parte del objetivo de la música, que toque, ¿no? A las Claro. personas. En este sentido, Mirna, retomando un poco lo que estás diciendo de la conexión que primero logras sentir contigo a través del instrumento, la seguridad eh, que te brinda el instrumento al momento de estar tocando. ¿Cuál consideras o cuáles consideras tú que son las aportaciones que en tu caso como musicoterapeuta te aportó el formarte como musicoterapeuta para este vínculo? Primero contigo, con el instrumento, después en la familia, que también hay un sentido energético en la familia, Uh-huh. y después de conexión con la gente. ¿Cuáles son las aportaciones que tú consideras que hizo la musicoterapia? Bueno, pues primero durante el entrenamiento como musicoterapeuta, que en el instituto es un entrenamiento pues muy intenso, muy profundo, pude hacer mucha conciencia de mi cuerpo, ¿no? O sea, hay una gran diferencia en mí antes de ser musicoterapeuta y de pasar por todo este entrenamiento a lo que resultó después de entrenarme y practicar y todo como musicoterapeuta. Justamente porque hice conciencia de mi cuerpo, de mi respiración, de esta conexión entre mi propia respiración que me facilitaba, por ejemplo, poder tocar con una panza ya de 9 meses, ¿no? O sea, ya una semana de que naciera el bebé, pero yo seguía tocando el cajón peruano, ¿no? Y podía manejar todo el concierto muy bien mi cuerpo a través de la respiración, de mi postura de arraigo en el cajón, que es una postura distinta a la que usan muchos otros percusionistas en el cajón, porque yo tuve esa conciencia de cómo colocar las plantas de mis pies, de lo que yo necesitaba para poder ser ese canal, ¿no? De sonido, de energía, de todo. Entonces, me impactó mucho primero a nivel físico, las herramientas que obtuve también a nivel emocional, eh, con la musicoterapia, pues todo lo he podido plasmar con lo que hago, en lo que hago. Ha sido algo integral. O sea, cambió mi forma de percibir y de hacer la música y de enseñar la música también. Claro. La musicoterapia ha sido mayor conciencia y mayor conexión conmigo en todos mis niveles, en todos mis planos. Digamos que te brindó una conexión humana, una conexión emocional con el instrumento, con la música, contigo. Pues sí, todo eso y más Ajá. consciente, porque en realidad creo que todos los músicos siempre nos conectamos con el instrumento desde distintos lugares, ¿no? Intuitivamente o algunos muy racionalmente, o sea, siempre de distintas formas y lugares y dependiendo del instrumento que cada quien interpreta. Pero aquí esta conexión mía tiene la variante de que ahora es consciente, o sea, ahora me doy cuenta cómo es y para dónde va y qué puedo hacer con ella. O sea, qué puedo aportar a la música, qué me puede aportar a mí, qué puedo aportarle al público desde esa conexión consciente. Claro, claro. Oye, Javier, fíjate que yo coincidí con tu papá en un evento, me estoy tratando de hacer memoria, creo que fue en 1997,
en un encuentro sobre la formación del músico profesional en la Ujú. entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, ahí coincidimos él y yo. Yo ahí tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar con él. Y algo de lo que él hablaba, incluso en la conferencia que él dio, él mencionaba que no tocamos el instrumento desde que lo aprendemos, sino desde la historia que traemos. O sea, Ajá. y lo quiero relacionar contigo, como seguramente también a quienes escuchamos la música mexicana, no escuchamos la música mexicana en el momento, sino escuchamos lo que traemos también, las emociones que traemos con nuestra historia y con la música mexicana. Así es. En este caso, ¿cómo ha sido para ti tocar la marimba con la historia que traes? ¿No? O sea, Ujú. no es que hayas aprendido a tocar la marimba a los 6, 7 años porque a alguien se le ocurrió que en tu familia que había que aprender a tocar la marimba, ¿no? O sea, Claro. lleva una historia en tu familia de décadas con la marimba. ¿Qué te va pasando a ti? ¿Con qué vas conectando cuando vas tocando? Bueno, siempre es un tema que, bueno, siempre en casa, pues estaba la marimba de alguna forma, porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella le gusta escuchar un montón de discos de marimba, entonces la marimba sonaba en cualquier fiesta, todos los días ella poniendo sus discos, o en la tarde cuando de niño yo escuchaba a mi papá ensayar, ¿no? Con sus músicos. Entonces, bueno, era algo que estaba ahí siempre. Mi historia como intérprete, pues es un poco curiosa porque yo, pues crecí un poco con la idea de no ser músico, ¿no? Un poco ahí la influencia de mi mamá. Pero cuando ya estoy en el bachillerato, ya para el último año de preparatoria, pues me doy cuenta que no había nada que me llamaba la atención. Me llamaba la atención la música, pero no la marimba. Pero no me decidía. Inclusive empecé a tomar clases de solfeo, de armonía, pero no me había decidido por un instrumento. Eh, Como pude, bueno, terminé la preparatoria, pues la verdad que iba yo, o sea, una etapa que no fui muy buen estudiante. Termino la preparatoria y bueno, mi papá me dice, bueno, pues ¿qué vas a hacer mientras te decides? Pues vente a tocar la marimba. Entonces me invitan ahí en el grupo, preparé un material y dentro de mes y medio, algo así, teníamos un programa de televisión que fue mi debut, agosto del 1989. Entonces, bueno, pues ya después, aunque yo tenía cierta, digamos, no estaba yo muy conectado con la marimba, después le fui encontrando, digamos, el gusto, ¿no? Fue una cuestión de que eh, los primeros 5 años fue al lado de la familia. Entonces, ver la reacción de la gente, ¿no? Esta cuestión, cómo había una conexión hacia mi papá. Recuerdo mucho así la gente, ay, es que qué bonito, pues ver este proyecto familiar, ¿no? El papá tocando con sus 4 hijos. En mis inicios estaba también mi abuelo, pero era el abuelo materno, que él también, pues tocó más de 35 años al lado de mi papá. Entonces, bueno, así es como mis papás se conocen. Entonces, marimba por los dos lados, por las dos familias, Chiapas, la marimba. Entonces, al ver esta reacción del público y todo eso, pues ya como que a mí poco a poco pues me fue, digamos, como decimos, cayendo el 20, ¿no? De todo este peso de la tradición. Y ya se fue acumulando, ¿no? Después de 5 años yo decido a la par de Marimba Nandayapa hacer mi proyecto como solista. En un principio, pues difícil, también por la carga que esto representaba, ¿no? El peso, ¿no? De ser hijo de Seferino Nandayapa, tratar de hacer otro tipo de música. Pero ya siento que con los años ya fui como asimilando, ¿no? De alguna manera, toda esta cuestión del peso histórico, ¿no? Del apellido, ¿no? De la tradición y la familia. Y bueno, pues afortunadamente, pues ya son, ¿qué? 32 años ya de carrera. Actualmente, pues totalmente independiente, ¿no? Como se dice, freelance. Este, pero sí, digamos, sí hay una conexión muy especial, ¿no? Al tocar
hay una cuestión que se da con la vibración de las maderas, que es uno que lo siente, ¿no? O sea, desde las fibras del estómago, o sea, en todo el cuerpo. Tocar los dos tipos de marimba, ¿no? La marimba tradicional mexicana, tocar la marimba de concierto, pero sí hay una fuerza que jala, ¿no? Hacia la conexión de madera con todo el cuerpo. Siento que tenemos, digamos, ya desde la forma así, digamos, muy técnica musical, hay una forma de tocar, ¿no? De nosotros que sí dista un poquito de otros marimbistas, ¿no? En la cuestión técnica, etcétera, pero sí, yo siento una conexión muy importante con el instrumento, con ambos instrumentos, marimba mexicana, marimba de concierto. Y bueno, no sé, es una cuestión ahí natural, ¿no? Que se da, ¿no? De cómo expresar la música, cómo interpretarla, etcétera, ¿no? Claro, en este sentido, Javier, brevemente, para nuestro público, si nos quieres dar las diferencias entre la marimba concierto y la marimba tradicional, la marimba chapaneca, ¿cuáles son las diferencias acústicas de Tenemos instrumento? Tenemos tres partes que son las primordiales, ¿no? Lo que es le llamamos el mueble, que es todo digamos, el soporte del instrumento, ¿no? Podrá tener diferencias con sus patas. Le llamamos el bastidor, donde va todo Voy por una marimba pequeña para que en lo que les platiques. Gracias. Entonces, bueno, ese es el componente principal, que es como el soporte. De ahí la parte más importante es el teclado de madera. Puede haber diferentes maderas. La principal en la marimba tradicional mexicana se llama madera de hormiguillo. El nombre científico Platymisum timofardum, que es una madera que se da obviamente en Chiapas y Guatemala, en varias zonas de Chiapas y Guatemala, y es la mejor madera que hay para marimbas tradicionales. En el caso de la marimba de concierto está el palo de rosa, que se le conoce como palo de rosa de Honduras. Aunque digamos, esta concepción de palo de rosa de Honduras, mucha gente por muchos años creyó que venía de Honduras. Realmente no. La mejor madera de palo de rosa venía de Belice, pero el nombre es porque antes se llamaba Honduras Británica. El nombre antes de la independencia de Belice, allá en los finales de los años 70. Entonces, palo de rosa para las marimbas de concierto. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de una marimba tradicional mexicana. Entonces, bueno, esto es lo que les decía, que es el soporte. En el caso de la marimba tradicional, pues tiene generalmente esto que es incrustación de diferentes maderas. Y este es el sello de la familia que se ha llevado durante más de 100 años, ¿no? Esta marimba ya la hicieron mis primos, pero esta tradición pues viene desde el abuelo, mi tío. Este es el teclado, que es teclado de hormiguillo. Tiene, pues, digamos, la disposición de un piano, ¿no? Lo que correspondería a teclas blancas y teclas negras, ¿no? Bueno, a ver si lo vemos al revés, yo creo que sería más gráfico, ¿no? Blancas y negras del piano. Pero la diferencia principal está aquí, en los resonadores. Estas son cajas de resonancia cuya función es amplificar el sonido. Ahí se ven los agujeros que tiene. Sí. Ajá. Bueno, son resonadores de madera. Entonces la función es que amplifican el sonido, ¿no? O sea, el sonido de la tecla pasa y el resonador amplifica. Pero se ve aquí un pequeño orificio de color negro, de acá. Esta se le llama cachimba. La cachimba es de una madera que se llama jobo y tiene una pequeña membranita que se extrae del intestino del puerco. Tiene, digamos, la textura como la piel de la cebolla o con lo que se vuelve el chorizo, ¿no? Los embutidos. Y es del intestino del puerco, se saca del intestino del puerco la tripa y ahí se le fija en esta parte baja el resonador. Esto le da una característica muy especial, es una especie de zumbido en la acústica, principalmente en las notas graves del instrumento. Esta es una marimba pequeña, obviamente pues es un registro agudo. Pero esta sería la principal diferencia, los resonadores.
de madera con la membrana. A ver, ahí podemos apreciar un poquito esa vibración. A ver, la de al cubrir con el dedo, como que se ensordece un poquito y ya ahí se oye un poco más la vibración. Esto en las marimbas más grandes, en las notas graves, es mucho más audible, ¿no? Al ser notas agudas, se percibe menos. En el caso de la marimba de concierto, la diferencia radical estaría aquí, que en vez de tener resonadores de madera, los tendría de metal. Resonadores, aleaciones de aluminio o de cobre con alguna otra cosa. O sea, bueno, ya cada marca tendría su tipo de resonador. Entonces, al ser un componente metálico, ya el sonido, digamos, es un poquito más puro, no tendría esta resonancia, esta vibración. En Guatemala le llaman el charleo, porque se oye así como esa vibración. Sería algo similar al didgeridoo de Australia, ¿no? Es algo similar la marimba tradicional. Entonces, sí, realmente hay cuestiones en la música, pues que sí se sienten muy palpables la diferencia de uno a otro. A mí me pasa, por ejemplo, bueno, no tanto al tocar marimba solista, ¿no? O sea, si tocamos en dúo, bueno, más o menos me acostumbro al sonido. Lo que yo no puedo concebir cuando tocamos, por ejemplo, en ensamble, tantos años de Marimba Nandayapa, el grupo, ¿no? 4 o 5 músicos tocando juntos una marimba grande. En la marimba tradicional, tratar de tocar la música mexicana en marimbas de concierto, no, es así, no, a mí hay un choque así tremendo, ¿no? Que no me gusta el sonido, porque me hace un cortocircuito en el oído, las vibraciones del cuerpo, no. Pero ahí estaría la principal diferencia con ambos instrumentos. Entonces, bueno, en nuestro caso, pues al viajar al extranjero, a veces resulta muy complicado, ¿no? Contar con la marimba mexicana. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo uso de la marimba de concierto, que bueno, que no es un instrumento ajeno, porque yo aquí también pues me dedico a ambos instrumentos, ¿no? O sea, no son ajenos en mi caso. Tocar ambas marimbas, pero esa sería la principal diferencia de sonido. Oye, en este sentido, Javier, esta pregunta en dos caminos, ¿no? O sea, el primero es sensorialmente, emocionalmente, ¿te impacta distinto? Si pudieras describir un poco lo que te pasa a ti cuando tocas la tradicional y la de concierto, y si tú notas diferencia en el público cuando recibe la tradicional, cuando recibe la de concierto. Yo creo que sí, es difícil explicarlo porque pues cada situación es diferente, ¿no? O sea, si estoy tocando un concierto con una u otra marimba, pues es el momento que se vive, pero sí, siento que sí, la marimba mexicana, por esta cuestión que mencioné de la vibración tan exótica que tiene, sí produce un efecto un poco más allá, sobre todo en los extranjeros cuando escuchan por primera vez, ¿no? O sea, sobre todo más en ensamble, creo yo, cuando tocamos con el grupo grande, con Marimba Nandayapa, sí se da una cuestión, o sea, la percepción del público sí es diferente, más sorprendente. La diferencia de volumen de sonido es abismal, ¿no? O sea, cuando uno toca la marimba mexicana, el sonido sobrepasa mucho más arriba de la marimba de concierto, inclusive pues tocando así, como llamamos en música, fortísimo. Sí, la diferencia de sonido es más grande, la proyección, la potencia del sonido, la brillantez que tiene, sobre todo los agudos, ¿no? Por cuestiones ya acústicas de armónicos, etcétera. Sí, siento que la marimba mexicana pues tiene mucho más potencial. Claro que, bueno, siendo un buen instrumento, ¿no? Porque acá es ya otra cuestión, que la marimba mexicana pues siempre ha sido artesanal, su construcción, a diferencia de la marimba de concierto, que sí hay toda una historia, industrialización, el trabajo de la madera, la afinación es más perfecto, ¿no? O sea, sí, realmente mucho más cuidada.
la calidad, y las marimbas mexicanas pues sí pueden tener mucha diferencia de afinación, de sonido y todo, pero yo refiriéndome a un muy buen instrumento, sí, sus cualidades sonoras sí son, creo que tienen muchas más capacidades, ¿no?, que la de concierto. Qué interesante que además seguramente lo debes notar y a lo mejor, como dices, Sí. difícil describir la sensación en el momento, ¿no? Supongo que también por situaciones que se dan en el momento distintas. Sí, desde luego, desde Sí, sí, luego. dime, dime. Sí, sí, y yo creo que esta conexión así con el público, pues hay así ciertas anécdotas, ¿no?, que hemos vivido, tanto como grupo como solista, eh, pero sí, yo creo que causa más impacto la marimba mexicana, pues yo creo que sobre todo cuando uno está en el extranjero, pues a lo mejor es algo más novedoso, Ujú. más exótico, ¿no?, que Claro, la claro, marimba de concierto. Bueno, yo claro. tengo ahí una teoría porque a final de cuentas el sonido, como explicaba Javier, viaja por el resonador y vuelve a salir hacia arriba, Ujú. ¿no? Entonces, al ejecutante, el intérprete está recibiendo las vibraciones directas al cuerpo, a final de cuentas, ¿no? No solo las que se expanden hacia el público, sino el intérprete las recibe directo en su cuerpo. Pero aparte, el sonido de esta vibración de la marimba tradicional mexicana remite mucho al balafón africano, por ejemplo. Entonces, ahí yo veo muchísima conexión entre toda la cuestión histórica, ancestral en el ADN que tenemos todos los seres humanos, ¿no? En relación a África. Importante que la música mexicana logra en la marimba tradicional, ¿no? Porque, o sea, remite como a algo muy primario, que es la misma cuestión que pasa con las percusiones. Y es distinta, por eso esta vibración, o sea, si analizáramos las vibraciones que se producen gráficamente, ¿no?, en la marimba tradicional y en la marimba de concierto, veríamos que las ondas de la marimba de concierto tienen sus estadios mucho más estables y las vibraciones, las ondas de la marimba tradicional seguro tienen mucho más alteraciones Sí, en picos. las ondas, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ujú. ya si lo, lo analizáramos en función de cómo impacta, pues hay muchísimas formas de explicarlo, pero emocionalmente seguramente por eso también genera distintas cosas. Oye, y a ver, Mirna, regresando un poco a esto que decías de la conexión con el público, ¿cómo consideras tú que ha impactado en esta conexión con el público al momento de interpretar música, que tú seas terapeuta, que tú seas musicoterapeuta? ¿Cómo ha impactado eso en tus presentaciones, incluso en tu forma de interpretar, de componer? ¿Eso cómo ha impactado el que tú seas justamente musicoterapeuta? Bueno, pues como te decía hace un momento, pues mucho como en esta conciencia de lo que hago, ¿no? He estado mucho más consciente, incluso a la hora de elaborar un programa, por ejemplo, de ver cómo cada pieza puede impactar al público de formas distintas, pero ya no es nada más en función de lo que puede gustarle más a la gente y, o sea, porque hay una curva en un programa, ¿no? Igual que que en un proceso musicoterapéutico hay una curva en un programa musical, ¿no? Generalmente los concertistas, ya sea orquestas o solistas o lo que sea, siempre pensamos en una curva, ¿no? De con qué abres, cuál es el clímax del concierto y con qué cerrar. La mayoría de las veces, eh, musicalmente se elige cerrar con piezas fuertes, con piezas muy energéticas, ¿no? Entonces, ahora yo con toda la información respecto a la musicoterapia, ya considero también otras cuestiones. O sea, considero la información emocional que tiene cada pieza y dónde va a quedar mejor dentro del programa, no para que le guste a la gente nada más, sino que tiene otra lógica, otra conducción distinta, ¿no? Si es algo que tiene letra, ver dónde va a quedar mejor, pues como para que sea algo más orgánico para el público.
a veces es arriesgado, por ejemplo, terminar con una pieza que es muy introspectiva, pero a veces puede ser muy exitoso así porque la gente se conectó con esa pieza introspectiva, ¿no? Entonces, las percusiones, por ejemplo, que a veces son tan abstractas, porque pues la mayoría, o sea, la marimba es un instrumento de percusión que tiene melodía y tiene armonía, pero no todas las percusiones tienen melodía y armonía. Mucho de lo que yo hago con Javier y de lo que yo hago sola, pues son otro tipo de instrumentos de percusión, que aunque tienen distintas alturas, no tienen melodía o armonía. Entonces, la conexión con la gente es mucho más a lo básico, a lo primitivo, a lo más primigenio, más bien, ¿no? Mejor dicho, Claro, lo primigenio. claro. Entonces, es hacer uso de otras herramientas. ¿Qué pasa con la musicoterapia? Es nuevamente esta conciencia de qué puedo hacer con esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esta pieza que no tiene melodía, pero tiene un ritmo? Tiene un ritmo que va a movilizar algo en las personas, ¿no? ¿Dónde la coloco? ¿Cómo la toco? Si voy a usar voz, ¿cómo voy a usar mi voz? O sea, a final de cuentas, un concierto de percusiones puede ser un concierto musicoterapéutico, aunque no tenga ese sentido como tal, cuando ya tengo yo esta conciencia de lo que implica la música vista desde este otro lugar, que es la visión de la musicoterapia. Claro. ¿Podríamos estar hablando de conciertos terapéuticos? O acercándonos a un término así. Pues es que yo creo que en realidad la música, como lo hemos dicho tantas veces, como lo dice Víctor, ¿no? Víctor Muñoz tantas veces, o sea, la música se mete por todos lados siempre, ¿no? Y el poder de la música es tan grande que aún sin tener esta conciencia musicoterapéutica, la música va donde tiene que ir. O sea, siempre, el tipo de música que sea, ¿no? Pero sí, justamente al tener una conciencia de lo que es la musicoterapia, es posible generar eso. Y a lo mejor de una manera, pues no obvia, no abierta, ¿no? Pero sí se tienen en cuenta estos elementos para poder estructurar un programa musical. Mi forma de ver la música cambia también. Entonces, claro que se vuelve musicoterapéutico, ¿no? Te digo, no siempre planeado, ¿no? Yo recuerdo mucho que Víctor estaba haciendo conciertos musicoterapéuticos como tal, ¿no? Interpretaban la música y entonces el público estaba recibiendo todo un proceso, o sea, ahí estaba totalmente planeado aunque era todo lo que iba pasando en el momento, ellos iban tocando en función de lo que iba pasando, pero ahí es un concierto musicoterapéutico como tal. Pero como intérprete, con elementos de musicoterapia, se puede hacer una musicoterapia más consciente, ¿no? Porque finalmente el público lo está recibiendo. Para mí, yo he tenido experiencias bien bonitas y digo, siendo los instrumentos de percusión y la música para percusión es tan abstracta, porque a veces solo son tic-toc, tic, taca, 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 tuc, soniditos así y muchos ritmos y golpes, ¿no? Pero sí me ha tocado que llegan personas a decirme cosas bien bonitas de lo que sintieron, aunque yo no estuviera tocando sola, aunque estuviera tocando con Javier o con otros músicos, han llegado a decirme, eso que hiciste en tal pieza, con las piedritas o con el cajón o con el tambor, me hizo sentir de tal y de tal forma. Entonces, todo eso ya sucede por la música en sí, ¿no? En sí misma. En este sentido, Javier, ¿cómo ha sido tu relación o inclusive el acercamiento que has tenido con la musicoterapia? Tú, particularmente, ¿cómo ha sido tu acercamiento desde esta parte musical tuya? Sí. Bueno, ¿qué habrá sido hace unos Muchos 10, años. 12 años más o menos, ¿no? Que inclusive, bueno, tuve un proceso terapéutico, asistí a algunos talleres, ¿no? De Vivenciales, ¿no? vivenciales, ¿no? De musicoterapia, el manejo de emociones con música, etcétera. Y bueno, y un poquito lo que me ha compartido Mirna de su experiencia. En algunos casos, a veces cuando yo veía ciertos ejercicios y eso
que funcionaban desde el plano de musicoterapia, a veces como músico me hacían un poquito de ruido, ¿no? Por la estructura que uno tiene como músico, ¿no? Pero ya, al quitarme, ¿no? Ciertas cuestiones así ya como de predeterminadas, ¿no? Predisposición, sí recuerdo mucho, sobre todo la parte vivencial de esos talleres vivenciales, y que inclusive pues los he aplicado, ¿no? A veces, ¿no? El manejo de emociones, ¿no? O sea, recuerdo que con Víctor trabajé como una matea propia, ¿no? De los diferentes sentimientos, y a veces los he tenido que aplicar, ¿no? Así a veces cuando uno está muy enojado y todo, y yo mismo, ¿no? Lo llego a experimentar. Ahora, desde el lado musical, pues también pasa, ¿no? Que a veces, pues puede haber situaciones al tocar un concierto que de repente pues hubo mucho estrés previo, lo que sea, todo, y a veces al comenzar, pues uno a veces está estresado de que llegaste corriendo al concierto o que algo falló en el camino, etcétera. Y llega el momento, ¿no? Donde ya sale esa escena y todo, y poco a poco se va calmando todo, ¿no? Entonces, bueno, hay como ciertas experiencias que hemos vivido, pero sí, en general, pues siento que sí ha habido una base importante, ¿no? Sí, me ha servido, ¿no? La musicoterapia, ¿no? También en la parte profesional, musical. Claro. Sí. Como recuerdas, bueno, ahorita que estaba hablando Javier, me acordé de una anécdota que tuvimos en Polonia. Ajá. Fuimos a tocar y nuestro hijo estaba, ¿qué es? 4 años y 4 medio, años. sí, el 2015. Era un escenario súper importante. El percusionista que nos había invitado a tocar allá estaba organizando todo y es una persona así súper perfeccionista, con todo muy controladito, ¿no? Y entonces no teníamos con quién dejar al niño para salir al escenario, ¿no? Le habíamos pedido a él que si había alguien que nos apoyara. No, pues no llegó la persona, pero lo pueden encargar ahí en el guardarropa. En el guardarropa, ahí la señorita encargada, ahí se los puede cuidar. Y nosotros, no, o sea, ¿cómo lo vamos a dejar ahí? O sea, además, todos hablando en polaco y todo, ¿no? Y les entregan su papelito, ¿no? Así como, aquí está su hija. Estábamos súper estresados. Yo estaba que lloraba. O sea, fue una tensión muy grande, ¿no? Entonces le digo a Javi, ¿qué vamos a hacer? Además estaba dormido el niño, ¿no? Entonces lo medio desperté y le dije, mi vida, nos tenemos que salir a tocar. Entonces te vamos a dejar aquí en este espacio, tocamos una pieza y yo vengo corriendo a verte. Y él medio dormido, sí, mamá, ¿no? Y entonces me dice, Javi, ¿con qué empezamos? O sea, la pieza que vamos a empezar, ¿cómo ves? Y yo, no, pues es que ya está en el programa, sí. Digo, pero está bien, porque con esa me voy a aterrizar y con esa ahí se me va voy a sacar todo el estrés ahorita porque ya siento que reviento, ¿no? Entonces me dice Javier, pues órale, pues va, y lo dejamos al niño en el, ¿qué era? Pues como un Pues camerino un costado improvisado. del escenario principal había 2 puertas. Entonces, una de las puertas y era un pasillo. Nos aseguramos que estuviera cerrado los 2 lados. Y con las fundas de la marimba ahí le organizamos Atriles, una cama sillas. y tapamos así las posibles salidas, ¿no? De que se asustara y saliera corriendo, así con mamparas, atriles y todo. Pero nuestro miedo era que en pleno concierto abriera la puerta y entrara llorando, ¿no? Entonces todo el concierto también con esa Fue muy angustia, ¿no? estresante, pero... Y el músico, el percusionista nos decía, es que qué tal si despierta y sale a la sala y las autoridades de la universidad me van a decir y no sé qué, y nosotros así, ay, por favor, no nos pongas más tensos. Pero al momento que salimos, yo hasta dije, ay, ¿estará bien hacer esto? O sea, estoy pasando por un estrés, sentía en mi cuerpo completito todo el estrés, ¿no? La tensión, tuve que manejar todo como pude, porque sentía culpa de que dejaba ahí al niño. O sea, en segundos me cuestioné un montón de cosas, ¿no? De lo que estaba haciendo. Y dije, no, pues aquí estoy Claro. y voy a respirar y voy a tocar y las percusiones me van a ayudar a que yo logre ubicarme y acomodar todo esto que estoy sintiendo.
y nos salimos, ¿verdad? Ujú. Nos dimos un abrazo, respiramos y salimos a tocar, y además no puedes salir a poner la cara de susto que tienes al público, ¿no? Que te está esperando. Aparte vienen los mexicanos a tocar música mexicana y nosotros a llegar con cara de pánico, pues no. Entonces me senté en el cajón, empecé a respirar, nos volteamos a ver, empezamos a tocar, ¡fum! Pues toda esa conciencia de la que hablábamos hace rato, con toda mi postura y mi respiración y canalizando todo, acomodando todo a través de tocar, ¿no? De estar tocando. Ujú. Terminó la pieza y porque aparte pues hacemos mucho contacto visual mientras tocamos, Javi y yo, terminó la pieza y yo ya estaba mucho más estable, mucho más en equilibrio, con toda calma salí del escenario, porque si no hubiera salido corriendo, con permiso voy a ver a mi hijo. Y bueno, el niño seguía dormido, todo estaba bien. Sí cambiamos el programa un poco, le pedimos al percusionista que siguiera a Javi tocando en las piezas donde yo no tocaba, mientras el niño despertaba y todo, porque eso era algo que no teníamos previsto, que el niño se fuera a Ujú. dormir. Entonces Ujú. ya despertó, lo pudimos poner en el público, en primera fila, donde él nos veía, nosotros lo veíamos mientras tocábamos, y ya todo el concierto transcurrió en paz. Pero la música, a mí la música, tocar en ese momento me sacó de una crisis que me pudo haber dado una crisis de histeria ahí tremenda. Claro, y como dices, la música, la postura, la respiración, la presencia, la mirada, el contacto, o sea, como todo eso junto, ¿no? Y la misma energía del público, o sea, Ujú. sentir que el público, la expectativa del público y la atención que el público tenía en nosotros, también hizo que yo tuviera como mucho temple, que yo pudiera Ujú. plantarme bien y tomar fuerza. Claro. En este sentido de la música, Mirna, eh, ¿cuáles consideras tú que son las aportaciones de la música mexicana a la musicoterapia? Específicamente de la música mexicana al lenguaje de la musicoterapia. Pues fíjate que esa pregunta es de analizarse, porque yo, por ejemplo, yo nunca he usado la música mexicana dentro de un ejercicio musicoterapéutico, por ejemplo. Bueno, porque no ha sido necesario como tal, ¿no? Ujú. No he trabajado con alguien que lo esté manejando dentro de su biografía musical como algo significativo. Seguramente si se requiriera por trabajar con un grupo de mexicanos que lo estuvieran requiriendo y que fuera algo significativo, lo haría. Hasta el momento he usado alguna música minimalista mexicana que no tiene todas las características de la música tradicional mexicana. Hay varias cuestiones ahí. La música tradicional mexicana, mucha, tiene letra, ¿no? Ujú. Y nos remite automáticamente pues a la letra, porque las melodías son muy conocidas. Entonces, pero hay mucha otra que no tiene letra. Por ejemplo, algo de lo que nosotros hacemos, hay cosas que no tienen letra, ¿no? Sí. Como algunos sones chapanecos, cosas así. Pero yo creo que si lo analizamos independientemente de estas cuestiones de la letra y de todo, las melodías, como te decía hace rato, conectan con algo muy primigenio. Entonces, los ritmos de la música tradicional mexicana, que son muchos los 6 octavos, ta 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 Ujú. ta 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 tan 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 con los 3/4, ¿no? Hablando musicalmente, es algo que ya traemos todos muy arraigado. O sea, lo tenemos en el cuerpo, ya está en nuestra información corporal, ¿no? Entonces, aporta, desde mi punto de vista, aporta como ese hacer tierra, ese arraigo con el que se puede trabajar muy bien dentro de la musicoterapia, ¿no? ¿Por qué? Ok. Porque, o sea, básicamente en cuestión rítmica, me permite tener una base sólida, fija, de donde podemos partir para trabajar con todas las demás cuestiones, ¿no? Hay que revisar lo que te decía de la letra, las melodías. Obviamente, si se trabaja con la música tradicional, con personas que tienen un impacto especial en relación a su biografía musical, pues claro que
bueno, pues igual que con la demás música, ¿no? Ujú. Pero tiene esta fuerza que conecta no solo con lo mexicano, estoy segura que conecta con esta tierra, con la tierra como elemento Ujú. de cualquier ser Sí, humano. O sea, un extranjero que no conoce la letra de La Llorona o de la Sandunga, por ejemplo, aunque es un vals y no tiene este ritmo fijo, seguro también se va a conectar con esta parte ancestral, ¿no? Y si tenemos algo rítmico, muy rítmico, pues aunque sea Alemania, de donde sea, se van a conectar, porque aparte hemos descubierto que, por ejemplo, en Rusia hay mucha música tradicional rusa que tiene rítmicas similares a nuestra música tradicional mexicana. Entonces, de ahí viene también este recibimiento en otros países, porque los remite a ellos mismos, a alguna memoria que está por ahí muy escondida, pero que es muy a nivel de cuerpo, ¿no? Y creo que esa es una muy ujú, importante aportación para la musicoterapia, porque si la escucha alguien que no es mexicano, va a poder hacer probablemente este contacto con, con, con sus sensaciones desde el estómago, las piernas, con esta topografía corporal que nos lleva hacia la tierra, ¿no? Eso es claro. lo que yo pienso que es una gran aportación de la música tradicional Claro. mexicana. Ujú. Bueno, yo Ay, oigan, ahorita, pues sí, Javier, adelante, adelante, Javier. bueno, Adelante. Ay, ya son 6:18, perdón. este, bueno, me remite a dos anécdotas, ¿no? Una muy contada por mi papá, era como su caballito de batalla, una experiencia que vivimos en el año 94 en Japón, un vals oaxaqueño que se llama El Dios Nunca Muere, ¿no? Que le llaman el segundo himno oaxaqueño. Ujú, ujú. Entonces, bueno, al cabo de los años logramos una interpretación donde la marimba se oía así muy, muy melancólica, ¿no? La melodía, y logramos, en esos años creo que fueron muy, muy buena interpretación que logramos con el quinteto, con mi papá y mis hermanos. Y hubo una ocasión que terminó la pieza y casi no hubo aplauso, así hubo un silencio así sepulcral, un rato, ya de repente por ahí los aplausos. Y nuestra promotora, que es la que organizó toda la gira, dice es que había gente que estaba llorando, ¿no? Y nosotros, o sea, a nosotros nos impactó el hecho como que no aplaudieran, como que no les había gustado, ¿no? Pero era una pieza que les había movido mucho, ¿no? Este vals lento. Eh, Me remite un poquito a un documental que vi de Arthur Rubinstein, ¿no? Que él decía, por ejemplo, que cuando él iba a Asia, ahí preferían cosas lentas, ¿no? De Bach. Entonces, los orientales son muy virtuosos con las manos. Todo él escogía repertorio realmente con una cuestión más profunda, ¿no? No tan virtuosa, y era muy bien recibido. Entonces yo logré como conectar esto que nos pasó con esto de Dios Nunca Muere, el vals oaxaqueño de Macedonio Alcalá. Y bueno, tuvimos experiencias similares con esa interpretación en otros lugares, principalmente allá en Japón, pero esa del año 94 sí fue muy peculiar. Y otra que me recuerdo, la Sinfonía al Espíritu de la Tierra de Federico Álvarez del Toro, que me parece que está en Está en la matea de Víctor. matea del Ujú. doctor Víctor Muñoz, en la parte del miedo. En el estreno mundial de la obra en el Festival Internacional Cervantino, pusieron Copal, ¿no? Ahí en el Templo de la Compañía en Guanajuato se ejecutó la obra. Y la primera referencia fue mi hermano Oscar, el mayor. Me dice, es que se me enchinó y que sintió miedo. Y posteriormente en la grabación, cuando se empezó a distribuir, escuché 2, 3 comentarios de músicos extranjeros que les había producido la misma sensación. Y bueno, obviamente esta obra pues tiene mucha fuerza. Creo que el sonido de la marimba, porque Es tradicional. es marimba tradicional, suena ahí en su registro medio y grave, que es el registro poco conocido de la marimba. Y bueno, aunado a que en el tercer movimiento usa unos cantos sagrados
los lacandones, incorporados. En ese entonces pues se usaba la cinta de carrete, ¿no? La cinta magnetofónica, y sí, realmente la obra produce un efecto así, pues bastante impactante en el público. Y sí, las veces que yo tuve la oportunidad de escucharla en vivo, pues sí produce una fuerza muy, muy importante en la gente. Entonces, es un ejemplo también, ¿no? De música sinfónica de un compositor mexicano, donde se usa, y que sí, pues sí se puede usar en la musicoterapia, ¿no? Más allá de la música tradicional, ¿no? Digamos. Como tal. Claro, claro. ¡Ay, claro. es bien tarde! Oigan, pues qué rico poder platicar. Yo les quiero comprometer a los dos, Mirna y a Javier, a que pues nos veamos en una segunda entrevista, no sé si llamarlo segunda parte, Pues sí, en una una segunda segunda ocasión, parte. para seguir platicando en esta relación, además de músicos, bueno, pues de la musicoterapia. Pues les agradezco mucho a nombre de la Asociación Mexicana de Musicoterapeutas. Les agradezco mucho su presencia. Mi nombre es Horacio Hernández Valencia y nos vemos pronto en una edición más de estas entrevistas organizadas por la Asociación de Musicoterapeutas. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Hasta nos luego. vemos pronto. Nos vemos. Bye bye. Bye. Bye.